Hola, bienvenidos a Salud en Casa. Soy el doctor Pepe Recoba, su médico de cabecera. Hoy día vamos a hablar acerca del síndrome de ovario poliquístico. Pero antes de eso quiero explicarles exactamente qué cosa es un quiste y dónde están ubicados los ovarios, que yo imagino que ustedes deben saberlo, pero para tener una idea y ponerlos un poco en contexto, para entender que no cualquier quiste o no porque tienen muchos quistes en los ovarios, podríamos hablar de que la persona, la paciente, tenga un síndrome ovario poliquístico. Y esto mejor que yo lo saben los ginecólogos, de hecho. Los ovarios son dos órganos especialísimos y muy importantes para la fertilidad de la mujer. Dentro de ellos están los óvulos. Una niña nace con una cantidad enorme de óvulos que se van perdiendo a lo largo de su crecimiento hasta que cuando llegan a la pubertad y empieza el periodo fértil o empieza el ciclo menstrual, pues cada ovulación cada ciclo menstrual debe tener una ovulación en donde se libera un óvulo. Y probablemente ese número de cientos de miles o millones de óvulos, cuando la mujer llega a su vida fértil, esto no sean más pues de 2.000 o 3.000, o de repente mucho menos, 200 quizás. Así se pierden. Eso es importante. ¿Por qué? Porque dentro del ovario el óvulo se forma en una especie de bolsita, y una especie de bolsita que a lo largo del ciclo menstrual va a hacer que este óvulo madure para que al final, el día de la ovulación, ¡puc!, se reviente esta bolsita y se libere el óvulo. El óvulo sale a la trompa y espera que venga el espermatozoide para que se produzca la fecundación. Esto es el ciclo menstrual y luego esa bolsita se queda encerradita y cambia y a veces se llena de un poquito de líquido. Y eso es un quiste. Un quiste en realidad es un acúmulo de líquido cubierto por una membrana, es una bolsita de agua. Y normalmente hay quistes en los ovarios. El síndrome de ovario poliquístico es una condición en donde una de las características, de hecho es uno de los criterios para hacer el diagnóstico, es la presencia de múltiples quistes, además de otros criterios, como por ejemplo los ciclos menstruales irregulares. Una mujer que tenga menos de 9 periodos por año o que sus periodos demoren más de 35 días entre uno y otro ya nos da la idea de un ciclo menstrual irregular. Ese es un criterio. El otro es que haya múltiples quistes dentro del ovario, que sumado al anterior ya hacen 2. Lo otro es la androgenización. Las mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico empiezan a tener crecimiento de vello corporal en zonas donde normalmente les crece a los varones. No es raro ver, y ustedes podrán darse cuenta fácilmente de esto, que de pronto pueden tener un poquito de sombra de barba o un poquito de vello acá en el mentón o de repente un ensombrecimiento en la zona de los bigotes. Eso es hirsutismo. Otra de las características es la presencia de acné. Otra de las características importantes es el exceso de peso, el aumento de peso y la resistencia a la insulina. Dos de estos criterios, dos de estas características ya hacen prácticamente el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Ahora, ¿por qué existe el síndrome de ovario poliquístico en unas mujeres sí y en otras no? No se sabe exactamente, pero dentro de las causalidades o de los mecanismos que tienen que suceder para que una mujer tenga ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquístico, el aspecto hormonal es muy importante. Lo que sucede es que hay un incremento de las hormonas masculinas, que en la mujer normalmente debe ser bajito porque tienen una función. Esto genera la androgenización y como consecuencia de esto se elevan también los niveles de una hormona que es muy importante, que es la insulina. De hecho, la resistencia a la insulina es lo que puede generar la mayor cantidad de complicaciones dentro del ciclo o del síndrome ovario poliquístico. Hay un factor hereditario familiar también que es muy importante dentro del origen del síndrome poliquístico y de alguna manera hay una disminución de la respuesta o de los mecanismos de inflamación en el origen de esta condición. Esto, si no es correctamente diagnosticado o de pronto no es lo suficientemente incómodo para la mujer cuando lo tiene, porque son generalmente chicas que están en plena adolescencia, cuando ya tienen los ciclos menstruales bastante bien estructurados y empiezan a notar desarreglos o de pronto hay un incremento del acné o empiezan a haber crecimiento de vello corporal en el rostro. Si esto no fuese tan florido, probablemente pasaría desapercibido. Pero hay complicaciones y eso es lo que obliga y genera pues la demanda para buscar la ayuda del especialista, en este caso el ginecólogo, para poder corregirlo, porque esto es tratable,
Esto generalmente responde muy bien al tratamiento y cada caso, como siempre, tiene que ser individualizado. ¿Qué es lo que sucede si nosotros no tenemos la capacidad de reconocer algunos de estos síntomas o signos descritos y dejamos pasar la posibilidad de manejar, tratar, corregir estas alteraciones hormonales que son tan importantes dentro del origen del síndrome poliquístico? La principal complicación, y de hecho es una causa importantísima, es la esterilidad. Es una causa muy común y frecuente de infertilidad en la mujer. Pérdida de embarazos que no llegan a su término, exceso de peso, pero que además nos lleva a tener síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una condición en donde hay resistencia a la insulina, hay hipertensión, hay exceso de peso y hay hígado graso. También puede haber la presencia de sangrados uterinos anormales, aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Es decir, hay una serie de complicaciones importantes, pero la mayor de todas es la resistencia a la insulina, que es la que genera la cascada de otras complicaciones. Apnea obstructiva de sueño, por ejemplo, también es una causa importante dentro de las complicaciones del síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo hacer para prevenir el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, un control de peso adecuado, hay que estar pendiente del peso corporal, la dieta, el control ginecológico regular y periódico, creo que son cosas importantes. Desarreglos menstruales, presencia de acné, incremento de peso, hirsutismo, la presencia de vello corporal en diferentes áreas del cuerpo, pues podrían ser los responsables o podrían ser parte de este famoso síndrome de ovario poliquístico. Espero que les haya quedado claro. Quien tiene el patrimonio de manejar, diagnosticar y tratar esto, pues ese es ginecólogo. Sobre todo porque además aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Lávense las manos y nos vemos en el próximo programa.